soy broncoscopista intervencionista. Hoy, con este día tan hermoso, tan tempranito, vamos a ver algunas patologías de la vía aérea en relación a condicionantes en la desvinculación y en la decanulación. Estos son mis conflictos de interés: el Hospital Güemes de Aedo, el Hospital Muñiz y la Clínica Modelo de Morón. Vamos a hacer algunos planteos iniciales. Cuando uno va a hablar de vía aérea, lo que quiere saber es si hubo o generó alguna lesión en la vía aérea superior que tenga que ver con la intubación, si tenemos complicaciones en esta vía aérea superior luego de la instrumentación de la vía aérea, sea tubo endotraqueal o traqueotomía, si quedaron secuelas en la vía aérea superior en los pacientes traqueostomizados, si estas lesiones en la vía aérea van a interferir en la deglución o no, y si las lesiones de la vía aérea comprometen no solo la deglución, sino la permeabilidad de la vía aérea. Me gusta presentarles, cuando uno habla de endoscopía en área crítica, plantearlo como una ruta. ¿Por qué? Porque cuando uno va a instrumentar desde el momento cero, desde el kilómetro cero, la vía aérea, tiene que pensar que va a transitar distintas situaciones, en la cual la traqueotomía es una cosa más. Vamos a ir planteando algunas cosas, como para decir, el día que yo intubo un paciente, tengo que ya estar pensando que voy a llegar a destino. Después veremos qué destino y dónde se frena el destino, pero tenemos que tener en cuenta que va a haber varias instancias que tenemos que ir salvando. Dijimos que lesiones por intubación, y siempre cuando hablo de traqueostomía hablo de las lesiones durante la intubación, porque algunos conflictos y algunos problemas en la decanulación o en la extubación pueden tener que ver con este kilómetro cero, con este momento inicial, ¿sí? Entonces, la vía aérea la tenemos que cuidar desde el primer momento. Obviamente, la intubación tiene que ser segura, tiene que, y cuando hablo de bioseguridad, hablo tanto del paciente como del operador y toda la gente que está alrededor. Y después de la pandemia, como que empezaron a manejarse ciertos elementos y a tener en cuenta algunas cosas para el control de la intubación, para tener en cuenta el número del tubo, para tener en cuenta algo que venía hace mucho tiempo del control de los balones, la permeabilidad y la presencia o no de agua en el CUF, la posición de las mangueras y el control de estas mangueras, no solo en la posición, sino en el manejo del agua que puede contener, todo lo que tiene que ver con humidificación, y acá hablo no solo de tubos, sino también de traqueostomía, el cuidado que tenemos que tener en los cambios de tubo, y también en la pandemia o en los pacientes que lo requieren, la posición del paciente en decúbito, que puede generar lesiones en la vía aérea, que no es lo mismo si está en decúbito dorsal. El decúbito prono puede generar algunas lesiones totalmente diferentes. Entonces, tenemos videos laringo, tenemos laringoscopios articulados, tenemos la endoscopía flexible, sea de los habituales o sea de los descartables de un solo uso. Y cuando tenemos en cuenta las lesiones, a modo de ejemplo algunas, es importante poder mirar la vía aérea una vez que uno ya la instrumentó o tuvo una instrumentación inicial, porque esto puede generar dificultades en el destete, dificultades en la extubación, dificultades en la decanulación. Tenemos ulceraciones de las cuerdas vocales, de los aritenoides, de los senos piriformes. Podemos tener la presencia de granulomas, y esto tiene que ver con la instrumentación o con patologías previas. Podemos tener que esta lesión en la cuerda vocal sea tan importante como que genere hematomas o genere la sección directamente de una o ambas cuerdas. Por patologías previas o por lesiones generadas en la intubación, podemos tener luxaciones, subluxaciones, fracturas de aritenoides, la presencia de pseudomembranas, sobre todo en la extubación, que el paciente comienza a desaturar y lo tenemos que reintubar. Bueno, a lo mejor
evaluando esa vía aérea previamente, encontrábamos que la causa de nuestro problema en la desvinculación y en la extubación era una pseudomembrana que estaba ocluyendo. Obviamente esta pseudomembrana, cuando uno reintuba al paciente, no entiende por qué el paciente mejoró. Es que arrastró la intubación esa pseudomembrana que estaba ocluyendo la luz. Y algo que cuando hablamos de vía aérea superior y primera porción, en el espacio subglótico por intubación se pueden generar lesiones y en el tiempo tenemos las estenosis subglóticas, que nos pueden complicar la vida. En intubación prolongada hay numerosos artículos que hablan de 3 lesiones que uno puede encontrar o que uno debe buscar relacionadas con esta instrumentación prolongada en la vía aérea. Estas son las estenosis subglóticas, como hablamos recién, la estenosis traqueal, la traqueomalacia y el colapso dinámico excesivo de la vía aérea. Ahora lo vamos a ver en detalle. Como última opción, menos frecuente, la fístula traqueoesofágica. Les dije que había varios artículos. En esto me interesa que nos detengamos en la división que hacen o la clasificación en primaria y secundaria. Dentro de las primarias podemos encontrar la genética, la miopática o el síndrome de Nguyen-Khun. Y en las secundarias, más allá de toda la patología que uno puede encontrar, como patología de base, el enfisema, la bronquitis crónica, las inflamaciones crónicas, los quistes, los abscesos, hacen un apartado en lo que es causas secundarias. Y ahí ponen las postraumáticas. ¿Cuál es la primera postraumática? La postintubación. La postraqueostomía, el trauma torácico. Entonces, son entidades que uno está muy relacionado y los califican como patología obstructiva no maligna. No estamos hablando de cáncer. Si tienen alguna pregunta, por favor, me detienen, ¿sí? Entonces, cuando uno plantea la desconexión, va a tener que lidiar, va a tener que compensar estas resistencias que ocurren en la vía aérea. Y acá las vamos a dividir en resistencias que tienen que ver con la vía aérea central, con la tráquea, y son lesiones que, partiendo de la tráquea, en los pacientes con ventilación mecánica, generan un aumento de la resistencia, ¿sí? Estas son las estenosis traqueales, la traqueomalacia, y ahora les agrego que cuando uno habla de traqueomalacia, lo que dice es que este cartílago está más laxo de lo habitual, ¿sí? Las pseudomembranas, el aumento de secreciones, tapones mucosos y el tubo endotraqueal per se. El número del tubo endotraqueal, ¿se acuerdan que habíamos hablado que era importante? En cuanto a las resistencias que tienen que ver con la pequeña vía aérea, acá tenemos a todo lo que es la patología obstructiva, el EPOC, el asma. Tenemos también todo lo que genera edema en esta pared bronquial, como el síndrome de distrés respiratorio, y ya creo que este tobin a ustedes ya les demuestra, les suena, que ya hace mucho tiempo que se vienen demostrando que muchos EPOC van a fracasar por este aumento de las resistencias en la pequeña vía. Entonces, si yo tengo aumento de la resistencia, que puedo asociarlo o no al desarrollo de autopip, mi enfoque diagnóstico va a tener que ver con 2 grandes grupos. Uno es la endoscopía. ¿Qué me va a aportar la endoscopía? Determinar si encuentro la traqueomalacia como para plantear distintas conductas a partir de eso, y estoy hablando acá endoscópicas, ¿sí? Y lo otro es evaluar las curvas, analizar las curvas de flujo de presión para determinar si hay o no un autopip. No todos los EPOC pueden tener autopip. En algunas búsquedas aparece como que entre un 20 y un 30% los pacientes que tienen dificultad en la desconexión. Y esta revisión nos plantea que hay que buscar la causa, porque no siempre es una. Entonces, si bien en inglés tienen ABCD, uno puede plantear que debe evaluar y debe chequear si la disfunción que estoy teniendo es en las vías respiratorias, en los pulmones, si mi disfunción es cerebral, es cardíaca, es diafragmática o de cualquier otra causa.
no poner a todos en que es una falla respiratoria. En esta presentación no va a haber videos y casos clínicos, solo se los voy a plantear para que lo piensen, porque la idea es que después en el taller podamos generar y charlar y pensar mucho más. Pero vayan pensando que si tenemos una mujer de 51 años, que es diabética, que fumó en algún momento de su vida, que está tratada para su hipertensión con un body mass index de 35, el motivo de la ventilación mecánica prolongada es una neumonía por COVID, hizo prono, 3 ciclos, fue extubada exitosamente, no requirió traqueotomía, se va a su casa o a piso, como a ustedes más les guste, y al mes empieza con estridor. Entonces, pensemos, en base a lo que ya estuvimos hablando y lo que vamos a hablar ahora, todas las causas que puede tener esta señora por todo lo que le pasó en esta ruta y en este camino. Si volvemos a la ruta nuestra, ya vimos nuestra primera parada, en el transcurso de un paciente en área crítica, ventilado con tubo endotraqueal o vamos a tener algunas intervenciones endoscópicas, desde algo muy simple como tomar una muestra respiratoria profunda, que es el VAL, alguna biopsia en algún paciente, no es tan frecuente, pero sí se puede hacer, el llamado del terapista porque tiene aumento de las presiones y tenemos que resolver una telectasia, la presencia de algún cuerpo extraño, un diente por la extubación, algún tapón mucoso interpretado como cuerpo extraño, o episodios de hemoptisis, ¿sí? Ver sitios de sangrado y resolución por broncoscopía intervencionista de alguna lesión puntual. Ahora, transitamos todo eso y hacemos nuestras primeras evaluaciones para la extubación. Cada lugar de trabajo, cada equipo de trabajo tendrá sus algoritmos, sus consensos en los que se guían para la extubación. Tenemos falla de extubación y decidimos que este paciente hay que traqueostomizar. En la decisión de hacer traqueostomía, cada lugar, cada patología decidirá si la traqueotomía es quirúrgica o percutánea, ¿sí? ¿De qué va a depender? Y hay varias opciones, ¿sí? Hay variables en las que uno tiene que tomar la decisión. Pueden ser variables estructurales por anatomía de este paciente, funcionales, por la patología de base, a lo mejor que decida una u otra. Pero también tengo que decidir el tiempo. Todas las revisiones están con la discusión precoz tardía, más o menos nos pusimos de acuerdo. Lo importante es que cuando uno considere el tiempo, tenga en cuenta que quiere prevenir lesiones laringotraqueales. No les voy a hablar a ustedes de, aparte está más grande, si estamos a favor o en contra de la traqueotomía. Me parece que no es un Boca River, sino que es las cosas que favorecen y las cosas que no tanto, ¿sí? A favor, sabemos que vamos a evitar las lesiones laringias, y esto lo voy a poner también entre comillas, que reducimos el trabajo respiratorio, obviamente, que permitimos mejor higiene bucal, que podemos empezar a estimular el habla, con esto favorecemos la comunicación, que el destete también va a estar favorecido por la traqueotomía, y que ante una eventualidad y una salida accidental es mucho más fácil reinsertar una cánula de traqueotomía que volver a intubar. Obvio, el menor uso de sedación y la rehabilitación motora por todo lo que genera el tubo endotraqueal. En contra, a veces se plantea que genera una carga de trabajo diferente. Y esto también va a depender de los grupos de trabajo, ¿sí? Tener una traqueotomía nos va a permitir, en definitiva, poder trabajar más la deglución. Y en cuanto a lesiones, ahí no estoy tan de acuerdo, sí en las subglóticas, pero no tanto en las que son de la tráquea distal, porque vamos a ver que las lesiones se pueden generar igual. Entonces,
Estas son las preguntas que nos hacemos. Hay mucha bibliografía como para discusión. Me parece que en lo que tiene que ver con intervencionismo escapa, pero sí me interesa apuntar a lo que son las complicaciones tardías, ¿sí? En las complicaciones tardías, a veces podemos escapar de olvidarnos que en la realización de la traqueotomía podemos generar lesiones que nos van a impactar a largo plazo. Entonces, en la traqueotomía percutánea, porque en la quirúrgica la dejamos de lado, en la percutánea tenemos dos métodos muy buenos que podemos utilizarlo, que debemos utilizarlo, cualquiera de ellos que tengamos en nuestros servicios, como asistencia a la traqueostomía. Uno es la endoscopía, otro es la ecografía. Si ustedes me dicen, a mí me gusta más la endoscopía porque soy endoscopista, pero me parece que si no tengo endoscopía y tengo ecografía, debo usarla, ¿sí? Tienen distintas funciones, nos ayudan desde distinto lugar, pero la endoscopía nos da la ventaja de que no solo puedo identificar el sitio de punción, sino que además el ingreso del catéter va a estar ayudado, va a estar guiado por la endoscopía. ¿Qué quiero decir? Que yo si punzo a ciegas, el ángulo se me puede desviar y yo no sé si estoy entrando bien centrado en su tráquea o si me estoy desviando luego del ingreso. Con la endoscopía veo el sitio y la orientación. A favor de la endoscopía es que si hay un sangrado, lo puedo manejar y no solo lo voy a identificar, ¿sí? Puedo topicar, puedo aspirar. Entonces, esa ventaja a favor de la endoscopía es importante. Y además puedo identificar si en el ingreso de la cánula o de algún dilatador voy a generar una falsa vía y esto me puede traer complicaciones, ¿sí? Algunos papers resaltan como desventaja la hipercapnia y lo puse con signo porque en realidad después de la pandemia se estuvieron haciendo traqueotomías percutáneas que es en 1 o 2 pasos, son muy rápidas, que tiene que ver además con el entrenamiento del operador, pero como que se han acortado los tiempos también. En cuanto a la ecografía, nos va a guiar la aguja, el dilatador y la colocación de la cánula y nos va a dar una sospecha de si hay alguna estructura en riesgo. Este artículo se basó en un grupo de expertos a los que se les preguntó si hacían traqueotomía percutáneas en el paciente crítico y si usaban o no la endoscopía como guía para esta técnica. La conclusión que hace este grupo es que las técnicas percutáneas por sí de la traqueotomía tienen un menor riesgo de infección con respecto a la quirúrgica, que una traqueotomía temprana parece reducir la duración del ventilador, pero no se vio que tenga incidencia en la neumonía o en el tiempo que va a estar el paciente en la terapia o una mortalidad a largo plazo. Ellos no apoyan el uso de broncoscopía de rutina y esto tiene que ver con que no en todos los lugares habían broncoscopios. Y por último resaltan la formación previa que tiene que tener el operador, que debe ser adecuada, y esto lo resaltan como tan importante o incluso como un factor más significativo en la reducción de complicaciones. Sin embargo, y este lo vamos a pasar, cuando se les preguntó a todos estos autores que no recomendaban la endoscopía como guía para la traqueotomía percutánea, todos ellos decían que si podían elegir, la usaban. Entonces, si bien no se apoya y no se pone como una recomendación, la verdad es que los expertos la utilizan. ¿Qué pasa cuando ya terminamos todo nuestro proceso, nuestro destete prolongado,
nuestra traqueotomía, y ahora pensamos en decanulación. En esta ruta llegamos a la decanulación. Está muy bien pensar a la decanulación como un paso más en el destete prolongado. Y alguno me dirá, bueno, no, pero destete yo lo entiendo cuando se desteta del ventilador. Está muy bien, pero hay que seguir con el camino de este paciente. Los terapistas a lo mejor, destete de ventilador, traqueotomía, listo, pasapiso, me olvidé. Por eso hago la ruta, porque si bien no es el mismo equipo a lo mejor que sigue con este paciente trabajando debe tener una continuación, si no somos equipos separados trabajando, ¿sí? Debemos conocer, cuando pensamos en la decanulación, toda la historia previa del paciente para saber por qué no podemos decanular, ¿sí? El que decanulamos fácilmente, no hay ningún problema, ¿sí? Pero el que tiene algún problema en la decanulación, debemos investigar desde el kilómetro cero. Bien. Hay estudios que dicen, es un rango muy amplio y son distintas patologías, que hay hasta un 67% de pacientes con traqueotomía que van a presentar o presentaron alguna anormalidad. A veces tiene que ver con la decanulación, con la falla, y a veces no tiene que ver con la falla de decanulación, pero deberíamos investigarlas para prevenir situaciones futuras. Estas anomalías o anormalidades pueden tener que ver con granulomas de distinto tamaño, de distinto número, la localización. ¿Por qué les digo localización? Porque no es lo mismo un pequeño granuloma en la cuerda vocal o un gran granuloma en la cuerda vocal, un pequeño granuloma en el ostoma, secundario a la traqueostomía, o un granuloma en la tráquea distal. ¿Por qué? Por una patología infecciosa, ¿no? Entonces, cuando vamos a decanular, debemos saber si hay granulomas que van a interferir esta decanulación. Les había dicho de la estenosis fija y les había nombrado a la traqueomalacia y al colapso dinámico excesivo de la vía aérea. A veces, uno como endoscopista, a la estenosis traqueal la llama estenosis fija, porque es una disminución de la luz que no se modifica con la ventilación, y a la traqueomalacia y al colapso dinámico como estenosis dinámica. ¿Por qué? Porque tiene alguna alteración con la tos, con la ventilación, entonces, para diferenciar. Entonces, estenosis podemos tener a distintos niveles, estenosis subglótica, estenosis en tráquea proximal, en tráquea distal, secundarias al balón, secundarias en la zona del ostoma, traqueomalacia y colapso dinámico. Traqueomalacia es, después lo vamos a ver el dibujito, disminución de la luz provocada por los cartílagos, y colapso dinámico tiene que ver con la pared posterior. Y una entidad que se está estudiando hace bastante tiempo, que es la disfunción de cuerdas vocales, y acá se los menciono como uno de los ítems a tener en cuenta en la decanulación. Si tienen alguna pregunta, frénenme y me están escuchando, ¿no? Sí. Ah, bueno, no se durmieron, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Voy muy rápido? Está bien, Vivi. Ah, bueno, ahí lo escuchamos. Bueno, cuando hablamos de estenosis traqueal benigna, esto es no oncológica, tiene que ver por instrumentación de la vía aérea y que tiene que ver con que no es tan frecuente, depende de donde trabajemos, ¿sí? Entonces, hay una incidencia entre un 10 y un 22%, y vamos a diferenciar esta estenosis traqueal en distintos lugares, provocadas por distintas causas, ¿sí? También. Vamos a tener una lesión que genera estenosis traqueal secundaria al tubo endotraqueal. Esta es la que le echamos durante mucho tiempo la culpa a los kinesiólogos, que no controlaban el balón, y se genera en esta zona. Ojo, porque yo puse endotraqueal, pero también está generada por el balón de la traqueotomía. Entonces, si bien es una lesión del tubo endotraqueal generada por el balón, si la tráqueo tiene balón, también va a generar este tipo de lesiones. ¿Y cuál es esta lesión? En la zona de balón por hiperinsuflación
tenemos una disminución del flujo. Esta disminución del flujo de la microvasculatura de la tráquea va a generar isquemia. Esta isquemia genera disminución de la luz por remodelación. Hiperinsuflación, roce. ¿Y roce de qué? El roce propio del tubo endotraqueal o de la cánula de traqueotomía. Y algo que uno insiste muchas veces, que es el tironeo de las mangueras del tubo endotraqueal del paciente que está ventilado. Este tironeo de las mangueras hace que se pierda el eje central del tubo dentro de la tráquea. Y todo lo que roza, sumado a la zona en el balón que tiene una hiperinsuflación y que roza la mucosa de la pared traqueal, puede generar lesiones. Lesiones en el tiempo que pueden generar gránulos distales al tubo o estenosis distales al tubo. ¿Qué pasa con las lesiones por la traqueotomía? Acá sumamos todo lo que dijimos del balón o del tironeo de las mangueras o de la punta del tubo, en este caso de la cánula, pero además tenemos algo más. En la traqueotomía percutánea, cuando uno hace la dilatación y coloca el primer dilatador, muchas veces el cartílago, por aumento de la presión del dilatador que entra entre ese espacio, se rompe, se quiebra. Esa zona va a reparar con tejidos de forma normal. Por eso tenemos un aumento de la granulación en la zona del ostoma. Y estoy hablando por dentro, no los granulomas que uno ve en el ostoma desde afuera que pueden sangrar en un cambio. Ese es el llamado granuloma del ostoma. ¿Cuándo se va a expresar? Cuando está la cánula no, porque mantiene la luz. Se va a expresar cuando yo saque la cánula. Saco la cánula y tengo pérdida de la estructura firme que me da la cánula, y ese granuloma que crece hacia la luz me va a disminuir la luz y el espacio que yo tengo para el flujo de aire. Si a eso le sumo que el paciente tiene colapso de la pared posterior, obviamente la disminución de la luz va a ser mucho más importante y eso me va a generar una falla en la decanulación. En pacientes que tuvieron periodos largos de corticoide, ventilación prolongada, que son añosos, que tienen alguna enfermedad asociada o que tuvieron shock por la enfermedad de base, ostomas muy altos, intubaciones traumáticas o extubaciones accidentales, y nuestro amigo, el decúbito prono, en donde las presiones se hacen sobre el cartílago. Bueno, todo esto puede generar estenosis traqueal y falla de decanulación o de extubación. Acá tenemos una tomografía en donde a la izquierda tenemos zona estenótica. Uno podría, si el paciente está ambulatorio o si está con posibilidades de hacerse una radiografía y no una tomografía, una radiografía lateral de cuello en hiperextensión, uno podría ver la foto de la izquierda, ¿sí? Donde vería que la columna de aire está disminuida, ¿sí? Logran ahí identificar la epiglotis, las cuerdas vocales, ven que abajo de la flecha está el espacio, la fístula, con la zona de la traqueotomía, y después tenemos una gran columna de aire. Bueno, la flecha marca una estenosis traqueal, una estenosis subglótica, ¿sí? En la tomografía con reconstrucción 3D tenemos un apoyo mucho mayor porque podemos identificar la extensión, las características, si está asociada a alguna otra lesión. Y la endoscopía. ¿Qué me da la endoscopía a mí? ¿Qué me aporta? Además de las imágenes, que no todas las estenosis son iguales. En la endoscopía de la derecha tenemos una estenosis circunferencial, lisa, en donde yo puedo medir el diámetro. Me puede dar extensión. ¿Cuánto compromete? Un anillo, 2 anillos, 3 anillos. Está asociada a otra cosa. Y sin embargo, la de la izquierda
La mucosa es irregular, está la mucosa despulida, no es circunferencial la estenosis, hay algunos granulomas del lado izquierdo, veo como 2 anillos que están desfasados. Bueno, eso también tiene que ver con la conducta endoscópica que uno va a tomar después. Hablemos de lo que es obstrucción dinámica, traqueobronquiomalacia y colapso dinámico de la vía aérea. Es aproximadamente en algunos reportes del 12%, y yo les había dicho que en la traqueobronquiomalacia tenemos la alteración de la relación cartílago-tejido blando. En general es 5 cartílago, 2 tejido blando. Cuando tenemos traqueomalacia, lo que vamos a encontrar es que tenemos 2-1. El cartílago disminuye mucho más, con lo cual la vía aérea es mucho más colapsada. Cuando hablo de colapso dinámico excesivo de la vía aérea, lo que tengo es el colapso dinámico de esta pars membranosa de la pared posterior, porque tengo disminución de las fibras mioelásticas, ¿sí? Y de las que tengo a veces suelen presentar atrofia. Entonces, ¿cuándo lo voy a ver? ¿Cuando el paciente inspira o cuando el paciente expira? No, lo voy a ver en procesos de tos y cuando tengo la salida del aire, ¿sí? Fíjense, a la derecha tienen 3 imágenes, distintos grados de colapso. Debemos entender, y acá les hago un apartado, que hay pacientes que ya tienen colapso cuando están sanos. Pacientes EPOC, pacientes diabéticos, pacientes añosos, ¿sí? Entonces, este paciente que ya tenía un colapso, digamos del 80%, o sea, muy poquito, una luz del 80%, con la tos, le sirve para tener una vida normal. Ahora, cuando yo lo voy a poner en un respirador, voy a instrumentar su vía aérea, su pars membranosa va a seguir sufriendo, va a tener una progresión de su patología que ya presentaba. Entonces, en la primera tengo un colapso que uno podría decir leve, en la segunda moderado, y cuando es tan extenso que la tráquea forma como una semiluna y no como un círculo, uno puede decir colapso dinámico excesivo de la vía aérea y lo puede puntualizar en porcentajes, ¿sí? Acá tenemos más detallado lo que es colapso dinámico de la pared posterior. Tenemos que a veces se asocia con el cartílago, las flechitas marcan. Si yo no tengo endoscopía, la forma de evaluarlo es con tomografía dinámica. La tomografía dinámica es en un tomógrafo habitual, y lo que hacemos es pedimos al operador que nos haga un disparo en inspiración y en expiración. Entonces son los 2 métodos que yo tengo para evaluar la traqueomalacia y el colapso de la pared posterior. Una es la endoscopía. Obviamente, si yo intubo al paciente no lo voy a ver, salvo que sea de la tráquea distal o que yo retire un poco el tubo o la cánula para poder ver el movimiento. Si yo duermo al paciente y lo tengo sedado o relajado, esto no lo voy a ver. Y el otro método es con una tomografía normal. Seguimos con las lesiones que nos pueden afectar nuestro destete, nuestra decanulación, nuestra extubación, y es la fístula traqueoesofágica. Pueden ser tan extensas como la foto de arriba, en la que parece que es otro bronquio, pero la lesión que tienen es la inferior, esa es la fístula, o tan pequeñas como en la foto que está abajo, en la que es un pequeño punto. ¿Pueden pasar las fístulas a nivel bronquial? Sí, pueden pasar, a veces con un mandril extenso, a veces con alguna otra instrumentación, pero si no, los lugares más frecuentes son en la zona de balón, de tubo o de tracción, y en la zona en el ostoma, secundario a alguna lesión de la traqueotomía percutante, ¿sí? En decanulación uno puede tener muchos planteos, uno puede seguir muchos algoritmos, uno puede armar un algoritmo
de cada lugar, en base a lo que tengo y en base a lo que sé. Puede ser muy extenso, muy complejo, o puede ser muy simple. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando uno tiene un paciente con traqueotomía, lo primero que tiene que hacer es, ¿requiere ventilador o no? ¿Tolera oclusión o no? ¿Tolera oclusión? Bien. ¿Cómo está su estatus neurológico? ¿Tiene tos efectiva? ¿Controla las secreciones? Bueno, vamos a decantar. Ahora, ¿qué pasa si no tolera oclusión? Ahí yo tendría que buscar el apoyo de ver, de la endoscopía. No quiere decir que en el paciente que tolera oclusión no la voy a pedir, pero sí o sí debería saber por qué no tolera oclusión y llamar al endoscopista. En algunos lados es el otorrino, algunos otorrinos miran las cuerdas vocales, miran la laringe y no pasan a tráquea, otros sí, entonces deberé buscar a ver cuál se ajusta más a mi pedido. Algunos cirujanos hacen endoscopía y si no, el neumonólogo intervencionista o un neumonólogo clínico. Ahí lo que vamos a ver es qué pasa con el aire. Está restablecido, tenemos buen flujo de aire, eso fue un evento, bien, vamos a decanulación. Si no, bueno, vamos a continuar con traqueotomía y vamos a buscar más específicamente los porqués no tengo flujo de aire. Estenosis, granulomas, colapso, ¿sí? ¿Se entiende? Yo les dije que puede ser hasta muy simple. Entonces, fíjense que acá lo plantearon como pasos. Entonces, en el primer paso, desvinculación de la ventilación mecánica, lo cual me llevó un tiempo. Bueno, pienso en decanular, perfecto, paso al segundo paso. Y acá lo plantearon como que el segundo paso empieza a ver balón inflado, balón desinflado, cómo manejo la saliva. A partir de eso, puedo hacer el test de azul. Kinesiología hace mucho clínico de auscultación del cuello, las praxias y todo lo demás. Bueno, bien. Tengo un blue test negativo, un test de azul negativo, y veo oclusión de cánula. ¿Por qué? Porque el test de azul me puede dar negativo y puede ser un falso negativo. Recuerden que el test de azul es un estudio que se hizo hace mucho tiempo y lo que tiene es valor predictivo negativo. Entonces, ¿qué puede ser que a mí me genere que yo haga un test de azul y no salga saliva azul por la cánula? Bueno, tengo que ocluir la cánula. ¿Por qué? Tengo que ver si está permeable o no permeable. Si está permeable lo puedo decanular, pero si no está permeable, puede ser que mi test de azul no lo encuentro este azul en la saliva, en la cánula, porque tiene una obstrucción más alta. Por eso no tolera oclusión. No se aspira porque no tiene por dónde. ¿Se entiende? Ahora, si este test de azul es positivo, bueno, ahí debo hacer algún estudio que me evalúe qué debería hacer para rehabilitar esta deglución. Endoscopía, videoendoscopía, videofluoroscopía, ¿sí? Ahora, y con el paciente con lesiones, ¿qué es lo que hago? Bueno, habíamos dicho que una de las opciones era la estenosis traqueal, y hablo de la aguda, porque a veces la aguda tiene que ver con que si yo soluciono la estenosis traqueal que tiene el paciente, puedo avanzar en la salida, a veces del respirador, pero a veces en la decanulación. Entonces, esta es la aguda. La que no es tan aguda o la que puede pasar traqueotomizado, bueno, lo puedo resolver más tarde, en piso, en ambulatorio. Pero la que sí me va a generar que yo logre avanzar, esa la tengo que resolver en el momento. Si no, no se va a resolver nunca, no va a salir nunca del respirador y no voy a poder sacar nunca el tubo o la tráquea. Entonces, se puede hacer por varios métodos. Acá le muestro la cronología con un broncoscopio rígido. Se llega a la lesión, se genera la dilatación y se puede colocar un stent siliconado que hablaremos después. Puedo usar broncoscopio rígido, puedo usar dilatadores, bujías, puedo usar balones o puedo usar argón, etcétera, etcétera. Acá los tenemos más en detalle. Colocación de prótesis, láser, argón, criosonda, electrocauterio. Cada broncoscopista intervencionista decidirá cuál es, pero tenemos que tener en cuenta que
la opción terapéutica curativa es la cirugía. Eso que ven al lado de herramientas es el anillo estenótico que se resecó en una cirugía, ¿sí? Eso es lo definitivo. Les puse ahí siliconado autoexpansible porque el autoexpansible, que es el metálico, no se utiliza en patología benigna como es la estenosis traqueal, solo se usa en patología oncológica, ¿sí? Y volvemos a la malasia. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Fíjense que también hay stent para colocar en las traqueomalasias, donde del lado izquierdo vemos la patología inicial, en el medio, lo que yo les había comentado, que a través de una tomografía dinámica podemos ver, y me interesa que vean la B. Entonces, en la B es la visión endoscópica inicial de la luz del paciente traqueal. En la D tenemos lo que vemos en la tomografía dinámica, la semiluna. El paciente cuando tose, esa es la luz que tiene de la tráquea. Y la resolución endoscópica. Colocamos un stent y dejamos permeable la vía aérea. Cuando las lesiones son más distales, como por ejemplo la G, que no tienen tanto impacto traqueal, pero sí bronquial, se puede colocar un stent en I, donde abrimos ambos bronquiofuentes y la tráquea distal. Ahora, no siempre es circunferencial la lesión traqueal, sino que a veces, como en el triplete que vemos abajo, puede ser mayor en un segmento que en otro. Bueno, ahí tenemos algunas opciones de ir cortando las prótesis para ajustar al paciente y que logre una correcta permeabilidad. Debo ser honesta, y si bien como endoscopista a mí me encanta hacer esto, porque logro algo que me gratifica, yo les complico la vida a los kinesiólogos, porque poner algo con silicona permeabiliza la vía aérea, pero aumenta las secreciones. Entonces, a veces hay que fluidificar esas secreciones, mejorar la toilette de la vía aérea, instruir al paciente sobre el drenaje postural, y es el yin y el yang, ¿sí? Acá tenemos una traqueal y una en ambos bronquiofuentes, lo del medio es la carina. Y, ¿alguna pregunta? Sí, yo, Vivi, te quería preguntar. En este caso que se ponen muy secretorios los pacientes, sí. Con respecto a la aspiración, ¿hay peligro de que nosotros removamos ese stent o no? A ver, no. Sí y no. Sí, no. A ver, el paciente tose muy fuerte y el stent se puede mover. Es una de las complicaciones, ¿sí? La I no se mueve. Pero el traqueal o el bronquial, en un acceso de tos del paciente, porque genera a veces un poco más de tos, se puede mover. De la misma forma que se puede desplazar por la tos, se podría desplazar con la aspiración. Es raro, porque el stent no es liso. Tiene como unos pititos que se anclan a la mucosa. Entonces, no es tan frecuente que ustedes con la aspiración lo muevan. A lo mejor es más frecuente que el paciente desinflame y que quede flojo y se mueva y lo expulse o se desplace a distal. Pero no es tan frecuente que ustedes lo puedan mover con la aspiración. Bien. Imagínate que a veces estenosis traqueales de tráquea proximal, hay pacientes que los tienen que operar y el anestesiólogo lo intuba a través de la prótesis con un tubito 6, por ejemplo. Y no se mueve, ¿sí? Una vez que ancló, ya ancló. Pero sí es verdad que lo que uno trata a veces es de decirle al paciente que se nebulice y se haga vapor igual, incluso cuando están en ambulatorio. Y he recibido que alguien me dice, che, no, pero que no se nebulice porque no está con broncoespasmo. La nebulización funcionaría, con todo respeto, para fluidificar un poco. Claro, como humidificar. Entonces, por eso uno le dice, hacete vapor con agua, sin sal, sin nada, o hacete nebulizaciones con solución fisiológica. Pero lo que quiero es que, o el ACEMUC, que les encanta, pero es para fluidificar y que el paciente
pueda expectorar, porque imagínense que tiene que sacar las secreciones por un pedazo de silicona, que puede tener 2 centímetros, 3 centímetros. ¿Ah? Entonces, tiene que traerlo desde los bronquios fuentes, desde sus secreciones más distales, tráquea distal, y sacarlo por la silicona y lograr expulsarlo. Okay. ¿Sí? El anclaje ese que vos decís, ¿cuánto tiempo cicatriza ese stent dentro de la tráquea? No cicatriza, sino que... queda fijo ahí nada más. Queda fijo. Bien. ¿Sí? Y se puede remover. Por eso aclaré que si bien existen dos tipos de stent, que son los autoexpansibles metálicos y los siliconados, en vía aérea, en patología maligna, se usa solo siliconado, ¿tá? Porque se puede remover. O sea, yo lo puedo ajustar, veo que queda flojo a veces y el paciente lo necesita, le coloco uno más grande. O no lo necesita más. Una estenosis traqueal, una la deja un tiempo, el paciente se va y al tiempo uno lo cita, saca el stent y ve esa tráquea cómo quedó. Se vuelve a estenosar, no se vuelve a estenosar, ¿sí? No se deja eternamente. Ok, bien. ¿Estamos? Gracias, Vivi. ¿Listo? Seguimos, si no hay ninguna más. Bueno, entonces, dijimos de las fístulas, si bien hay muchas fístulas que tienen que ver con patología previa, como infecciones, la ingestión de algún elemento corrosivo, alguna lesión granulomatosa, ¿sí? Alguna cirugía de tráquea o de esófago previa, traumatismos. Bueno, a mí me interesa que nos centremos en las iatrogénicas, que tienen que ver con el tubo endotraqueal, que tiene que ver con lesiones en el esófago, que tiene que ver con endoscopías esofágicas o bronquiales, y tiene que ver con la intubación. A veces el mandril, cuando uno intuba, al principio de la ruta, que dijimos las intubaciones, cuidar la intubación, porque a lo mejor cuando yo quiero decanular un paciente, me voy a dar cuenta que tenía una fístula. ¿Y de dónde vino la fístula? Si no es un procedimiento, no fue cruento hacer la traqueostomía, se hizo con guía endoscópica, bueno, a lo mejor había quedado alguna lesión, ¿sí? Y esta lesión que empezó como una fracción, con los aumentos de las presiones en la ventilación se fue agrandando, mucho más si apoyó el balón, ¿sí? Uno tiene, así como les mostré para las estenosis traqueales o como para la malasia, los stent que se llaman Dumont, esos que son los tubitos, para en el caso de las fístulas y de las malasias también, y a veces en las tráqueas, pero acá se los menciono como las fístulas, esto que es el Montgomery o un stent T, en la que la rama más larga que ven acá, más gruesa, esa es la que va en la tráquea, y la patita que va a la derecha es la que sale por el ostoma, y lo que ven abajo es el tapón. Para que yo coloque un stent T o Montgomery, se deben dar algunas situaciones sí o sí. Una es que el paciente no esté ventilado. Y la segunda es que el paciente no se broncoaspire. ¿Por qué? Porque no tiene balón. ¿Por qué? Porque no lo puedo ventilar. Entonces, si se dan esas dos grandes condiciones y yo tengo alguna patología que se va a beneficiar con un stent en T, ahí puedo llamar al endoscopista intervencionista y decirle, mira, tengo una estenosis traqueal. ¿A qué nivel? Subglótica, tráquea proximal, tráquea distal, con tal que yo ponga la medida correcta del stent T para dilatar esa estenosis y colocar el stent T, el paciente va a rehabilitar. ¿Qué cosa? Primero que la rama que va traqueal va a servir de tutor de esta estenosis, que no se vuelva a generar. Y lo otro es que yo les dije que el stent T tiene la rama externa que sale por el ostoma y esa debe estar cerrada. Pero si está cerrada, ¿por dónde respira? Bueno, estoy iniciando la rehabilitación definitiva porque el paciente vuelve a respirar por su nariz. Con lo cual, el Montgomery tiene la gran ventaja de que no necesito ni humidificador, ni nariz artificial, tengo la mía, ¿sí?
vuelve a respirar en forma normal. Y además, vuelve a hablar sin ninguna válvula fonatoria, sin ninguna oclusión. Es lo más, digamos, normal. Lo que vuelve y le devuelve al paciente su ventilación y su fonación. Pero les dije que no debe broncoaspirarse. O sea que el paciente, salvo en la fístula, podría también comer en forma normal. ¿Por qué para la fístula? Porque para comer en una fístula depende de cuánto ocluya ese orificio de fístula el stent, ¿sí? Si la fístula es muy grande o si el número del stent no logra tapar esa zona de fístula, obviamente el paciente se tendrá que alimentar de elección con gastrostomía hasta que resuelva su patología respiratoria, ¿sí? Tanto sea en una pequeña fístula como en una fístula aún mayor, los procedimientos quirúrgicos lo que tratan es de sacar ese anillo de fístula y tapar el orificio que quedó abierto de comunicación traqueoesofágica, ¿sí? Hay un montón de artículos, revisiones, que dicen y mencionan que como opción terapéutica para el fracaso de destete y la extubación, o yo les agrego también de canulación, parte del tratamiento puede tener que ver con el uso de stent colocados por endoscopía, ¿sí? Muchas lesiones, más bien traqueales que bronquiales, pero está descrito en varios trabajos que es una opción terapéutica para el fracaso de la desvinculación. Les traje este artículo, es muy nuevito, es de este año, en la que un grupo de ALAT, como veníamos diciendo tanto del stent, dijo, che, pero el stent no genera también complicaciones. Se sabía que el aumento de secreciones, pero bueno, ¿qué otras cosas genera? Bueno, les aclaro que este dibujito del stent es un metálico, ¿sí? Por una cuestión de dibujo, pero recuerden que patología benigna es stent silicona. Bueno, ¿qué vieron en esta revisión? Bueno, primero vieron que la migración del stent era frecuente, ¿sí? 47.8 no aparecía inmediato, sino que aparecía en el tiempo y podría tener que ver, esto lo agrego yo, con esto que se desinflama la vía aérea, ¿sí? Entonces, se desinflama, queda el stent más flojo y eso hace que se desplace, ¿sí? Ahora, también encontraron que hay un grupo que se desplaza muy tempranamente y esto sí tiene que ver con la elección del endoscopista de elegir un diámetro mucho menor, ¿tá? Entonces, acá los engloban en el 47.8, pero poniendo un corte que es aleatorio del grupo que estudiaron, pero sepan que hay dos momentos, ¿tá? Ellos encontraron una bolsa de aire en la tomografía, obviamente uno no saca, una vez que coloca un stent, no saca cada rato una tomografía, sí suele sacar, y esto es en Argentina, una placa control, y no sé si se ve esta bolsa de aire como predictor temprano de migración que ellos mencionan, ¿sí? Las dos complicaciones que vienen ahora son las más frecuentes. Los tapones mucosos, que fue los que les mencioné. La solución es mantener muy fluida esta vía aérea para que no se generen estos tapones de moco. Uno puede hacer acá controles endoscópicos y toilette de este stent sin necesidad de retirarlo, como opción paso previo. Y lo otro son los tejidos de granulación. Estos pueden pasar tanto en el Montgomery como en los stent. Tiene que ver con la respuesta de cada paciente a la injuria y a la silicona.
Y a veces atraquias que no son tan, que no tienen tanto eje central. Entonces, yo no me puedo, el stent no se puede adaptar a la forma que tenga la tráquea. Es como si fuese un yeso, ¿sí? Entonces, a veces se coloca el stent, mejora la estenosis, pero queda desfasado y no queda con un ángulo totalmente recto y puede generar algún roce y eso un tejido de granulación o proximal o distal al stent. ¿Ah? No ocurre siempre, pero sí es frecuente, ¿sí? Dependiendo de la patología. Si el paciente tuviese alguna enfermedad autoinmune y por eso uno le puso un stent, por ejemplo, alguna vasculitis o alguna enfermedad de ese tipo, ahí ese paciente sí va a generar más granulaciones y debo tener un control más estricto endoscópico. Este estudio se hizo entre el 2019 y el 2025 en el INER, en México. Tomaron en cuenta bastantes eventos, 171, de 23 pacientes. Entonces, las estenosis no eran estenosis simples, sino que tenían una complejidad. Saben que la complejidad de la estenosis tiene que ver con la extensión y con la asociación a otros eventos. O sea que el grupo seleccionado no fue una estenosis simple. Y lo que sí encontraron, que me pareció bastante importante, sobre todo en aquellos lugares que no tienen broncoscopía permanente y que tienen que derivar al paciente para estudios, pero tienen tomografía. Entonces, se encontró una alta concordancia entre la tomografía y la broncoscopía. ¿Okay? Hay opciones para identificar las estenosis, identificar las malasias, es lo que hablamos recién, estenosis fija o estenosis dinámica, y además para evaluar las complicaciones si a este paciente le pusieron un stent, tanto con tomografía como con broncoscopía. Vamos a hacer un alto, a ver si tienen... Una pregunta, con respecto a la tomografía, ¿qué es? ¿La tomografía está con reconstrucción en 3D, así? ¿Es la que más te determina? La que tengas. Si yo tengo una tomografía normal, no tengo posibilidad de hacer contraste porque no me lo quieren hacer. Le pido una tomografía. Entonces, yo ahí ya tengo. Fíjate que yo te había dicho, yo los controles de las estenosis muchas veces los hago con una radiografía de cuello lateral ni hiperextensión. Es radiografía. Si yo tuviese un stent subglótico o de la tráquea proximal, le podría pedir una radiografía lateral, esta que te estoy diciendo, y vería el stent. Si tengo reconstrucción, claramente reconstrucción, pero si yo todos los meses voy a pedir reconstrucción, imágenes me va a matar. ¿Sí? Pero yo podría, una tomografía normal, tampoco le voy a pedir una tomografía todos los meses, pero ponele, yo quiero el primer control de un stent que me pusieron en el Hospital Gaedo, fue a otro centro de salud que se está rehabilitando, yo quiero ver si está el stent porque creo que tiene moco o me dijo que respira peor cuando hace gimnasia. Le hago una placa, no la veo, le hago una toma. Y ahí puedo ver el stent, si se desplazó. Che, ¿dónde estaba el stent? En tráquea. Mira, está en el bronquio fuente, se desplazó. Por eso el paciente, mira, está la tráquea disminuye a la luz. Llama al endoscopista y decirle que se le cayó el stent. ¿Está? Ponele que lo tengo en subglotis. Mira, el paciente lo tenía en subglotis y ahora lo tengo en tráquea media. ¿Y cómo está la subglotis? No, ahora parece que está bien. Bueno, llama al endoscopista que se lo saque. Ya está resuelto. O el stent estaba en subglotis y se fue para arriba. Y el paciente viene porque tiene mucha tos. Hagámosle la toma. Yo le haría una endoscopía. Muy bien. No tengo endoscopista. Le hago una toma. Mira, ¿dónde está? Che, está en las cuerdas vocales. Bueno, llama que lo saque. ¿Ah? Uno puede, por endoscopía o por tomografía, identificar dónde está el stent. ¿Se cayó? ¿Se subió? O encuentro que el stent está donde tenía que estar, pero la luz del stent está a la mitad. ¿Por qué?
tiene un tapón mucoso o está lleno de moco. O se tapó totalmente. Mira, el stent estaba en bronquio fuente derecho. ¿Por qué? Porque tenía una malasia de ese lado. Mira, ahora tiene una telectasia. ¿Y por qué? Y se le llenó de moco el stent. Llama al endoscopista, que lo destape o se lo saque, o lo cambie. ¿Sí? Está bien. ¿Está? Bueno, en la ruta que habíamos dicho de esta vía aérea artificial, tenemos algo muy importante que es evaluar la deglución. Es muy importante porque puede hacer que yo falle en la extubación, en la decanulación. Y a veces, en muchas terapias, ya la van evaluando cuando piensan en la tráqueo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber lesiones laringias que generen alteraciones en la deglución. ACV, cirugías de cuello que tocaron el recurrente. Entonces, yo ya sé, al evaluar inicialmente al paciente, que este paciente va a tener un trastorno deglutorio, porque no tiene recurrente, porque tuvo una ACV y las cuerdas quedan abiertas de ese lado, o porque tiene una alteración neurológica persistente. ¿Sí? Hay dos formas de evaluar la deglución. Una es la videoendoscopía y la otra es la videofluoroscopía, que es la que era hasta hace poco un gol estándar, que son rayos. ¿Sí? Nos vamos a detener en el estudio de deglución por endoscopía, el FES. Tiene esa S porque es sensibilidad, que debería uno evaluar. Es bastante nuevo, 1988, es un poquito, ya es un adulto, no es tan joven. Tiene varias ventajas. Primero, que se puede hacer en la habitación del paciente, en la cama del paciente, en la terapia, en la intermedia, en el piso, algunos hasta en consultorio. ¿Sí? Doctor Cámpora, tienen un equipo en Flen y Escobar que es un consultorio, que tiene todo, pero es un consultorio. Siempre en cuenta teniendo monitoreo, teniendo oxígeno, teniendo aspiración, teniendo el carro de paro cerca, teniendo todas las condiciones, pero no tiene grandes requerimientos. La otra ventaja es que no voy a irradiar al paciente, con lo cual lo puedo hacer todas las veces que yo quiera. ¿Sí? Quiero hacerlo todos los días. Bien, si el señor se deja y vos tenés ganas, hacelo todos los días. Después veremos si es productivo o no. ¿Sí? Porque si va a estar igual y no estuve haciendo nada con el paciente, no va a haber ningún cambio. Uno tiñe la lengua con azul para que la evaluación y la identificación que yo vea de la saliva, y fíjense que acá no hablé de comida, sino para que un paciente coma, lo primero que tiene que hacer es tragar su saliva. ¿Ah? Esto es permanente. Entonces, tengo que evaluar saliva. Para que se identifique la imagen de arriba a la izquierda, lo que ven abajo es la epiglotis, lo que ven al final es la subglotis, vemos los aritenoides, las cuerdas vocales. A la derecha, misma imagen, cuerdas abiertas, epiglotis abajo, aritenoides arriba, y abajo, 3 estadios en los que la saliva se deposita en la laringe. ¿Sí? Esto es lo que va a describir uno. Y ahora vamos más en detalle. Uno podría hacer los dos procedimientos que les mencioné para evaluarlos al mismo tiempo. Si yo tengo la posibilidad de hacer la videofluoroscopía, que es la de la derecha, y la videoendoscopía, tendría las 4 etapas de la deglución evaluadas. ¿Por qué? Porque yo con el FES, con el endoscopio, hay 2 etapas de la deglución que no voy a poder evaluar. La primera es la oral y la segunda es la esofágica. Pero estas las puedo evaluar con la videofluoroscopía. Entonces, voy a tener
cómo arma el bolo en la cavidad oral y el desplazamiento del alimento por el esófago. Y con la otra voy a poder ver, con el endoscopio voy a poder ver las estructuras, la sensibilidad, el depósito en la tráquea, ¿se entiende? Entonces, el ideal sería hacer las dos juntas. Es casi imposible, en muy pocos lados se hace, tiene uno que tener ganas de hacer toda esa movilización del paciente, pero si me dan a elegir y yo pudiera, la verdad es que haría para tener todo prolijito. Si no, si yo hago la endoscopía y veo que no tengo ninguna lesión que pueda evaluar yo, y me parece que el problema está en el tránsito esofágico o en la etapa oral, bueno, pediría de diferido el otro procedimiento. ¿En quién voy a pensar en hacerle un FES con sensibilidad? Fíjense que es casi toda nuestra hoja de ruta. En una extubación o en una decanulación dificultosa. Ahí sí voy a pedir la endoscopía. Si no, haremos como hacemos habitualmente. Lo evalúa el médico, lo evalúa el kinesiólogo, hacen una prueba, seguimos avanzando. Ahora, cuando la extubación falló, cuando la decanulación falló, bueno, pidamos una endoscopía, pidamos un FES. Alguna condición neurológica, como yo les mencionaba, que haya quedado alguna secuela motora o que tenga una enfermedad como una miopatía, neuropatía, alguna CV previo, un Parkinson, una ELA, en la que ya sabemos que va a haber alguna alteración. Tenemos que tener en cuenta que también puede haber alguna enfermedad faríngea, ¿sí? Una tos crónica, una disfonía, y evaluar si esto tiene que ver o no con alguna alteración en la deglución. Alguna alteración estructural. Volvemos a nuestro inicial de la intubación. Estas cuerdas vocales, ¿fueron lesionadas? ¿Hay algún trauma, hay un tumor, un granuloma? ¿Alguna infección? Acá en infección, HPV o tuberculosis laringea, ¿sí? Esas lesiones estructurales por otra causa pueden generar algún trastorno en la deglución. O las dos que dijimos que no puedo evaluar desde la vía aérea, la disfagia esofágica o la vía aérea con alguna lesión. Y se los puse con signo, ¿por qué? Porque fíjense estas imágenes. Acá hay alteraciones que no tienen que ver con la deglución, pero sí la pueden alterar. Subluxaciones, algunas lesiones granulomatosas, pseudomembranas, etc. Cuando evaluamos endoscópicamente la deglución, nuestra imagen tiene que ser esta. Acuérdense las imágenes que vimos de dónde se ubicaba la saliva con azul. ¿Y por qué me interesa a mí? A grosso modo, no sé nada y veo una imagen, lo que me tiene que quedar en claro que si el azul, la saliva, está en el 3, es que ahí hay retención en el vestíbulo. Y si además yo le digo que trague y no logra limpiar, esto es de alta complejidad. ¿Por qué? Y porque estoy en el punto, en la puerta del precipicio. Ahora, si yo veo en azul y saliva donde está el 1, bueno, tengo saliva fuera del vestíbulo. Esto lo puedo ir trabajando, ¿sí? Es menos riesgoso. Si fuese por riesgo, el 3 es todas las alarmas. El 1 es no tanto. ¿Ah? La sensibilidad era esa S que uno encontraba. Es importante. Y la puedo hacer con 3 elementos. Están descritos con el endoscopio, con pinza o con aire. ¿Sí? Con el endoscopio es la más frecuente, pero depende de qué endoscopio tengo. Si yo voy a hacer un test de deglución y una sensibilidad con un endoscopio grueso, terapéutico, la verdad es que no voy a poder tocar zonas puntuales, ¿sí? Voy a tocar una zona amplia y me va a dar sensibilidad a lo mejor porque toqué el aritenoide y digo, sí, el aritenoide está sensible, pero la cuerda vocal y el seno piriforme también. Y pero porque tocaste todo, ¿ah? Cuando uno dice sensibilidad con pinza, a veces se suele, por el canal de trabajo del endoscopio, colocar una pinza de punta roma o un estilete
para tocar puntualmente, ¿sí? No puede ser una pinza normal. Y lo otro es con aire. Esta es media inespecífica, porque tengo que puntualizar el flujo de aire de un valor correcto en todas las zonas y puntualizarlo en la zona específicamente. O sea que es medio errático también. Nos quedamos más con el endoscopio, con un endoscopio fino, adecuado, como para hacer la sensibilidad. Este contacto que hago sobre las estructuras laringeas debe ser en forma suave, puntualizada, firme, pausada y muy metódica. No voy tocando todas las zonas. Entonces, ejemplo, puedo empezar por donde quiero. En general se trata que sea simétrico, ¿sí? Para poder comparar. Entonces voy a mirar epiglotis. Toco una cara de la epiglotis con un movimiento suave pero firme y veo la respuesta. Responde, no responde, sensibilidad disminuida, presente. Toco la otra cara de la epiglotis. Voy al aritenoides derecho, toco aritenoides derecho, no responde. Voy al izquierdo, responde. Voy a seno piriforme, responde, y responde mucho. Bueno, tengo que esperar que deje de responder y ir a tocar el otro, porque si no va a quedar reactivo y me va a responder en todo y en realidad es porque quedó reactivo de la punción que hice en su primer momento, ¿sí? Lo mismo con las cuerdas vocales. Si todo esto estaría bien y quiero evaluar alimentos, lo primero que voy a hacer es, de la misma forma que hice la sensibilidad, el paciente obviamente tiene que estar sentado, tiene que estar con un buen control de tronco, todo lo que tiene que ver con la posición, todo el tiempo tiene que estar monitoreado, todo el tiempo tiene que estar con el saturómetro y lo tenemos que estar mirando. Entonces, antes de que el paciente trague, yo voy a evaluar con 5, con 10, con 15 mililitros, ¿sí? De una consistencia semisólida, como para iniciar. Lo que voy a hacer es cuando le ponga el alimento en la boca, le voy a decir que no trague. ¿Por qué? Lo que quiero ver es cómo están funcionando las válvulas, las barreras, cómo está cerrando y cómo está protegiendo. Entonces, lo que voy a evaluar al colocarle la primera cucharadita de alimento es decirle no trague para ver si tiene caída prematura. ¿Está? Entonces, de esa forma voy a evaluar si se está cerrando, si tengo velo de paladar, la lengua, si el reflejo dispara o no dispara y si queda lago o no. Una vez que tragó, lo que voy a evaluar es si traga totalmente, si quedan residuos, si requiere de 2 tragos para limpiar correctamente, si genera tos, si esa tos que genera desatura o no desatura. Y una vez que tragó, además de todo eso de valorar retención, penetración y aspiración, lo que voy a ver es si tiene caída post-deglutoria. A veces el trago es incompleto, sobre todo en cantidades mayores, con 15 mililitros o cantidades mayores, y una vez que el paciente tragó, continúa cayendo material, cayendo alimento, que a lo mejor el paciente no lo registra. Acá hacemos una diferenciación entre 2 términos, lo que es penetración y lo que es aspiración. Penetración es laringe, en la entrada de este alimento al vestíbulo, ¿se acuerdan? Las zonas por encima de las cuerdas vocales. Cuando hay aspiración, este elemento atraviesa las cuerdas vocales. Obviamente, unas cuerdas vocales que están abiertas, ya sabemos que va aspiración, pero si no, uno podría controlar órgano de la traqueostomía y ve que hay material azul y suspende el estudio, si ya no prueba con líquido. Hay 2 tipos de aspiración. Alguna que es evidente. Este señor se aspiró, está tosiendo como loco. Ese es el paciente que se evalúa en forma no endoscópica y que dicen, no, le di una cucharada y la verdad empezó a toser. Esto es evidente que se aspiró. Pero hay una aspiración
de a veces que dicen, no, le di una cucharada y sigamos avanzando porque no tose. A veces que no tosa es peligroso. Fíjense, acá se nota, esta es una videofluoroscopía, donde se ve el material que entró a la vía aérea y el paciente no tosió. Miren a dónde llegamos en la hoja de ruta. Ya estamos llegando a destino. Decanulación, lesiones, dilatación, prótesis, fístula, cirugía, ¿verdad? Hace algunos años yo terminaba la charla acá. Pero, en realidad, este no es el final de la ruta. Entonces les voy a mostrar que este año se generó en el Hospital de Aedo lo que llamamos, veníamos trabajando lo que era unidad funcional de vía aérea que tenía que ver con los pacientes, el seguimiento de los pacientes traqueotomizados por el servicio de neumonología, que estaban ambulatorios, que no los seguía nadie, o que pasaban a piso, que tampoco seguía nadie. ¿Por qué? Porque era un trauma de cráneo, neurocirugía ya había resuelto su patología, no tenía ninguna enfermedad clínica, lo único que lo retenía en el hospital era la traqueotomía. ¿Sí? Entonces, los kinesiólogos, neumo, la familia, miramos la tráqueo. Bueno, armamos esto y llevamos ya 1 año y medio, 2 años de unidad funcional de vía aérea, pero le sumamos algo más y fuimos por más. Entonces, esta unidad funcional de vía aérea sumó a la UPA Hurlingham, con la que trabajamos en conjunto desde enero, que empezamos a charlar. Integramos a nivel local el agudo con el crónico o en rehabilitación, como quieran llamarlo. Y acá tengo que mencionar al equipo de trabajo. Obviamente esto empieza, esta hoja de ruta empieza en el UEMS de Aedo, con los intensivistas que salvan a los pacientes, con kinesiología respiratoria y motora, con enfermería, con nutrición, con inmunología intervencionista, que hacemos todo lo que vieron. En piso, lo que les conté, empezamos a trabajar con enfermería especializada. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque a veces el kinesiólogo no da abasto con tantos pacientes que los terapistas salvan y mandan a piso. Entonces, enfermería, con su capacitación, puede seguir este grupo de pacientes y es una amplia ayuda. Obviamente kinesiología respiratoria y neumo otra vez para ver si hace falta colocar un esteno o cambiar una cama. Y lo que sumamos es a UPA Hurlingham. Acá, y está en mayúscula, porque la verdad, Débora Pérez fue de una ayuda impresionante y es la que se puso al hombro este loco proyecto, además de los directivos que apoyaron esto también. El equipo de kinesiología de allá, enfermería de allá y la enfermera que se traslada conmigo a Lupa a ver a los pacientes cada 15 días, terapia ocupacional, salud mental y nosotros. Y obviamente la familia, porque como ya no es agudo y es un lugar de rehabilitación, la familia tiene un amplio peso. Les muestro así rápidamente, como para que sea un dato de color, ¿por qué surge esto? Porque la terapia intensiva es muy efectiva. Y este desafío que nos puso tiene que ver con que el paciente sobrevive más a la terapia. ¿Sale secuelado? Sí, pero sobrevive más. Tiene que ver con la tecnología, los respiradores, las formas ventilatorias, tiene que ver con la capacitación de los intensivistas y los kinesiólogos respiratorios, tiene que ver con interfaces, elementos, tipos de cánula y todo lo que puedo tener para que el paciente sobreviva. Pero, ¿cuál es el problema y la grieta acá? Que el sistema de salud no está diseñado para la rehabilitación, para el seguimiento de un paciente que está traqueostomizado. Está en una rehabilitación crónica o a largo plazo. Tenemos como todo en el hospital de agudo, complejidad, estabilización, pero largamos a un paciente sin el control del especialista agudo. Y si lo tenemos el especialista agudo, hay grandes demoras. ¿Por qué? Porque no hay en todos lados la posibilidad de hacer todas las evaluaciones que necesita. Y sin esto tiene que ver, ¿tengo obra social o no? Porque la demora administrativa está siempre, ¿sí? Y eso hace que si el paciente, en agudo o en crónico, está esperando
algo para evaluarse o para resolver, obviamente se va deteriorando, se va sobreinfectando, se hace cada vez más riesgoso el traslado. Esta unidad funcional lo que trata es de que el paciente evite el traslado. Les hago un paréntesis. ¿Es una endoscopía itinerante? No, porque solo tenemos la conexión con la UPA. Entonces, la ventaja de este modelo articulado es el puente entre la terapia intensiva, agudo de alta complejidad, un inicial en seguimiento con cuidados progresivos, que el hospital está en esa etapa, el inicio de la rehabilitación, tan importante como para mandar a un paciente a cuidados crónicos en condiciones adecuadas, posicional, de vía aérea, neurológica. Hacer una endoscopía in situ de pacientes que ya conocemos. Yo voy a la UPA cada 15 días, cada 10 días, y conozco a los pacientes que ya vi en la terapia, o porque hizo una traqueotomía con guía endoscópica, o porque le hice una evaluación de la deglución, o porque cambiamos la cánula de un paciente que tenía estenosis, o le pusimos un Montgomery. Se fue al crónico. Bueno, lo voy a ver ahí y veo con el terapeuta de ahora, el kinesiólogo que lo sigue día a día en la UPA, trabajamos en conjunto y vemos cómo podemos progresar y avanzar, ¿sí? Este monitoreo respiratorio no se corta por lugares o por terapia intensiva, terapia intermedia, piso, crónico. No, sigue una línea, sigue una misma ruta, ¿sí? El modelo tradicional hacía traslados en ambulancia. Cuando iniciamos el año pasado, me traían los pacientes de la UPA a la EDO a hacer una endoscopía. Con lo cual, ¿cuántos pacientes pueden traer? ¿Uno por semana? Bueno, cuando voy veo 3 pacientes o 4 son evaluados ese día que uno va. Entonces, se acortan los tiempos y es en el lugar de trabajo con los terapeutas que trabajan. Larga lista de espera, acá es como más fluido y se va anticipando, se va preparando al paciente. Trabaja acá en especialidad médica, en un modelo tradicional. En este es realmente interdisciplinario en cada lugar de trabajo, pero además integrado al lugar en el que estaba previo. ¿Ah? Neumonólogos, intensivistas, esto que era el proceso post-UTI, sumamos acá a los kinesiólogos, que incluso tienen contacto y pueden hablarse de lo que estuvieron haciendo y lo que se va a hacer ahora, y el rol fundamental, y que hay que empezar a decir, sumemos a enfermería, capacitemos a enfermería, es una mano muy importante, ¿sí? Estos eran nuestros números cuando lo presentamos en el COSAPRO como para contarles lo que había pasado. Fíjense que de julio del 24 a diciembre habíamos evaluado 257 pacientes. En realidad son 257 evaluaciones, ¿sí? En el 25, ¿qué nos pasó? Con unidad de vía aérea sin la UPA. Nos fuimos a 829. Era un montón de controles y de pacientes. Ahora tenemos en control, en esta nueva etapa del 2026, entre 13 y 14 pacientes con altas. Una paciente en esta etapa ya se fue de alta, la controlé el miércoles, la vamos a llevar a la EDO, le vamos a poner un Montgomery, va a seguir unos días rehabilitando y se va a ir a su casa, ya se fue a su casa, o sea que sigue. El paciente traqueostomizado tiene 2 lugares a los que puede ir, no se queda apartado del sistema. Si tengo algo agudo, voy a la EDO. Si tengo algo crónico o alguna duda de mi tráqueo o de lo que sea, voy a la UPA también, que me queda más cerca de casa. 37 pacientes en la muestra que fueron evaluados. Acá son 37 porque no todos estaban traqueotomizados, pero tenían trastornos deglutorios, ACV, más o menos, con los otros diagnósticos que en nuestro caso son traumas. Fíjense que la mitad de los pacientes tenían una patología neurológica severa. O sea, que el abordaje tenía que ser
no solo de la vía aérea porque había sido instrumentada, sino porque tenía alguna alteración en la deglución. Y de este grupo, lo que se había visto era que evaluaciones en deglución y tratamiento, praxias, consistencias, seguimiento, 37%. Y endoscopías respiratorias solas, sin trastornos deglutorios, el 19%. Cuando uno ve y escucha y recibe pacientes de otros centros, lo que ve que hay un alto porcentaje de pacientes que se quedan sin endoscopía porque no tienen la posibilidad del estudio o del traslado, o porque se complica, porque vuelve a reagudizarse, porque está dando vuelta con una tráqueo. Hemos recibido tráqueos de hace 1 año y medio que no sabían a dónde ir. Entonces, tener el contacto, poderlo hacer en la cama, que sean equipos que se puedan relacionar y que todo tenga una línea de trabajo y no cada uno en su kiosquito, eso suma, veremos los números más adelante. Me parece importante acá que lo que estamos haciendo es mejorar la calidad de vida post-UTI. El síndrome post-UTI, los datos que aparecen, muchas veces no miran esto de reinserción social. Y si ustedes trabajan en terapia, sean médicos, sean kinesiólogos, se quedan con el éxito de lo desvinculé de la ventilación mecánica, le saqué el tubo, le hice una tráqueo, listo, pasó a piso, ya está. ¿Qué pasó después? Bueno, la ruta no se corta. Uno debería seguir todo lo demás. Y no hay muchos grupos que trabajen en coordinación. Para terminar, la continuidad de cuidados es la diferencia entre hospitalización y reinserción digna. La unidad funcional no es solo administrativo, sino que es un modelo que integra y que garantiza que el esfuerzo que hicieron en la terapia intensiva se traduzca en que el paciente pueda volver a la casa. Muchas gracias. Excelente, Vivi. Qué bueno eso de la unidad. Bueno, yo te llevo pacientes, ¿viste? Yo te doy algunos pacientes. Nosotros tenemos muchos. Es más, de otros hospitales, el Posadas no tiene seguimiento de pacientes con tráqueo, entonces nos los mandan a nosotros. Bueno, y si nosotros vemos algo, te lo mandamos a vos. Es así. Está bien. La cosa es, a veces se enojan en el hospital con esto de progresivos porque quieren que pase por sistema. ¿Sí? Y yo he probado por sistema, es como si yo te dijera, mira, Marcé, haz el pedido formal. La verdad es que me pasó que hice las dos cosas. Les dije a los chicos de Moreno, mira, haz el pedido por sistema. Vos tenés el turno tal día, venite, qué sé yo. Terminamos, resolvimos. A los 10 días me preguntan si lo pueden traer al paciente. Y le dije, mirá, hace 7 días el paciente ya vino, ya se resolvió, está de nuevo. O sea, ese es lo administrativo, va por un carril que... No es el mismo que el nuestro. El correo del servicio, entre correos, el teléfono de algún referente. Nosotros tenemos correo en el servicio y a veces los chicos ya me mandan la tomografía, sea por el correo, o sea, es más... Después me puedes mandar entonces el... neumoaedo@gmail. ¿Cómo es? neumoaedo@gmail.com. Pero, a ver, si no está el teléfono, y del teléfono, si a lo mejor el paciente, me pasaba al principio con Débora Pérez, que a lo mejor la llamaba y decía, mira, Débora, este paciente me dice que estuvo allá o que lo vio un terapeuta de ahí y todo lo demás. Ah, mira, te cuento, este paciente tiene esta historia. Me parece que ese es el seguimiento. Si uno dice, a mí lo que haga Marcela, no, ahora yo hago todo de vuelta, estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo todo el tiempo que Marcela puso en ese paciente, toda la preocupación que los clínicos, los neumonólogos de esa institución hicieron. Estamos haciendo todo de vuelta. No pensemos en gestión de salud y gastos. Pensemos en entender que quien trabajó con ese paciente hizo cosas para las que el paciente está en su casa o por las que el paciente está vivo. ¿tá? Entonces, uno debería hacer esa continuación.
¿Es muy difícil? Sí. Cuando yo lo planteé en el hospital me dijo, pero no te vas a andar por todos los hospitales porque te quiero acá, qué sé yo, qué sé cuánto. No, por eso aclaré, no es una endoscopía itinerante. Son grupos de trabajo, que vos lo podrías armar como vos me dijiste. Tengo el Posadas, tengo el AEDO. Bueno, acá son 3 estaciones, no Sí. importa. Podría ser cirugía. Yo tengo cirugía de tórax en el hospital, pero no hacen cirugías traqueales por ahora. No hacen Nosotros tenemos la cirujana de cabeza y cuello, pero hay veces que hace intervención y otras veces no. No viene, la cuestión es que no hay canales todos los días, viene una vez a la semana y a nosotros realmente, si el lunes no tenés a ese paciente, tenés que esperar al otro lunes para que es como que cuesta mucho eso. Claro. Yo sí tengo una estenosis traqueal que tengo que operar, como no las operan en el hospital, me la llevo al Muñiz, hablo con los cirujanos del Muñiz y tengo esas conexiones. Si es algo eso, saluda hondo. Si es, no sé, hacemos en lo clínico de neumo, tengo espirometría y caminata. Si yo necesito una DLCO o algo, los rotantes del CETRANGO lo saben que les digo, chicos, ¿puedo mandar un paciente? Estas conexiones que uno hace, sí, que presenta al paciente, es en beneficio del paciente, en definitiva. Bueno, sumar a la familia hace que completemos. Claro. Y tenga, bueno, nosotros el otro día, mira, tuve una reunión con la red de rehabilitación de la provincia de Buenos Aires. Y yo le decía, mira, la red la armo yo con los profesionales de los otros hospitales, le digo, porque no sé cómo querés que armo la red, porque realmente es difícil que intervenga el ministerio y todo. Ya vos tenés un contacto, bueno, mira, yo por ejemplo los pacientes neurológicos los mando a un centro en San Justo, los de San Justo me mandan a mí y hacemos ese intercambio con los pacientes porque la red yo no sé si funciona o no, pero nosotros realmente lo manejamos así todo, porque demora mucho si no. Claro, sería ideal que hubiese una red y que funcionara, ¿sí? Creo que no depende de nosotros que estamos en lo asistencial. Recién este año se logró de la STNBA, la Sociedad de Tisio Neumo de la provincia de Buenos Aires, lograr un registro de todos los neumonólogos de la provincia. O sea, que el paciente pueda entrar y decir, bueno, en mi zona, ¿quién es el neumonólogo que está atendiendo? Recién ahora, hace un montón que está la sociedad. A lo mejor, en algún momento, llegamos a que sepamos dónde puedo mandar un paciente motor, dónde puedo mandar para seguimiento que haya un equipo completo para pacientes traqueotomizados, ya neurológicos, motor, bueno, ya es un montón, pero ¿dónde puedo mandar a hacer una dilatación y colocar una prótesis? ¿Es cualquier endoscopía? No, hay un montón de hospitales en Buenos Aires que hacen endoscopía flexible, diagnóstica. Bueno, ¿cuáles son los que hacen intervencionismo? En Posadas, bueno, es Nación, en Capital hay un montón, pero a veces no dejan pasar a provincia, de provincia no. Bueno, esas cosas. Sí, bueno, sí. Cerca de AEDO, cerca de Luján, ¿qué tengo? Solo flexible. Bueno, me voy apartando para ir pidiendo, pero tengo la opción. No que después dicen, pero viene el AEDO, bueno, yo lo había llevado al Muñiz. No, a mitad de camino. Claro. Los chicos de Luján. No, pero me bajás a la mitad el trayecto. ¿Sí? Claro. Lo mismo para nosotros, es decir, che, ¿dónde tengo algún kine, algún equipo de kines que tengan todo armadito para los pacientes traqueotomizados? Claro, acá hay uno. Bueno, pero puede haber algún equipo o gente que a lo mejor que está escuchando y dice, che, a mí me gustaría armar algo. Bueno, dentro de 2 años, cuando terminen, se arman grupos y dicen, la verdad los traqueotomizados no me interesan, la verdad los traqueotomizados sí me copan. Voy a sumar a servicio social, voy a sumar a una TO, la verdad que la TO en esto es impresionante lo que laburan. Bueno, armemos un grupo y nos vamos a relacionar con este grupo de agudos. ¿Por qué? Porque estos pacientes... ¿Y quién interviene la TO, Vivi? ¿Quién interviene? Mira, en lo que es el UPA, sí. Están trabajando mucho con la familia en conjunto por todo lo que tiene que ver las ABD, todo lo que tiene que ver con higiene oral, que a lo mejor
del agudo no se fue trabajando tanto. Ver los pacientes cómo buscan el espejo, saben cómo proteger la cánula para afeitarse, cómo se lavan los dientes, lo que la terapia a lo mejor se inicia. Trabajan con lo que tiene que ver vuelta a casa. Ejemplo tonto. La UPA tiene como contiguo como el campo. ¿Sí? Han hecho hasta picadas de salida al patio y estar con la familia y compartir un momento al aire libre y saber cómo protejo la cánula en el aire libre y saber si tengo una complicación porque se me salió la cánula, qué tengo que hacer. Obviamente todo lo motor, ¿no? de adaptaciones para, incluso participan en lo cognitivo. Ejemplo, les llevan plata de mentira, digo por lo contaminante, sí. Y tienen el que puede hacer cuentas y hacer como que van a comprar y me tenés que pagar y... Le arman como un escenario con cosas de la vida diaria como para que ellos... Escenarios lo más parecido y todo lo que tiene que ver con lo lúdico, obviamente. Sí, sí. La verdad es que me sorprendió, todo lo que es asistencia social tiene que ver con la vuelta a casa también, que a veces los tiempos de la terapia, de la intermedia o de piso no llegamos. Bueno, tener este espacio de decir, bueno, bajemos un cambio, mientras seguimos rehabilitando, acondicionamos todo lo que tiene que ver con la casa, y si no se puede con la casa, intensificamos lo que tiene que ver rehabilitación en la UPA para que vuelva lo mejor posible, porque no tiene posibilidad de un espacio propio, por ejemplo, social, ¿no? Bien. Bueno, Vivi, yo te quiero hacer una pregunta con respecto al Montgomery. ¿El material del Montgomery es tipo siliconado? ¿Hay alguno que sea de color marrón? El que está como muy tipo, usado. ¿viste las cánulas de Nelaton, las viejas, esas de Nelaton? El que está usado. El que está usado. Está marrón porque está usado. Nos vino un paciente en la guardia con un Montgomery, todo marrón, súper adherido, no lo podíamos sacar. El médico lo estaba intubando y yo digo, pero tiene un Montgomery, le digo, tenés que sacar el Montgomery. Intenté, yo no pude y ya ahí dejé que el médico decidiera, ¿viste? Pero no se pudo retirar el Montgomery. No sé si estaba, como decís vos, que se hace una fibrosis, que se hace haber hecho por el material, una fibrosis. No, se adhiere, sacar se saca. Con respecto, no traje fotos porque tengo un montón de videitos, como me dijiste lo de taller, me mandaste para ahí y sí, va a haber cosas... El junio, sí, buenísimo. Y va a haber cosas en el taller como para que puedan hacerlas, cosas que les pueden servir a ustedes. Tanto el Montgomery como el stem Dumont, que es el de las estenosis, sí. Se debe enviar al año. Sí. Suponiendo que no lo pueda sacar porque sigue con su patología, se debería cambiar. Hay pacientes que nos llegan que cuando uno les pregunta, ¿desde cuándo tenés este Montgomery? Te dicen 3 años. Uno ya ahí, si es católico, empieza a persignarse, si no, empieza a hacer cualquier macumba, cosa de que no se complique. ¿Sí? Más tiempo pasa, más se adhiere el Montgomery a la mucosa, más se tapiza por dentro y por fuera. Entonces, uno cuando hace el tirón para sacar, la mucosa queda despulida. Puede sangrar y mucho, con lo cual a veces dificulta uno recanule o intube. ¿Sí? Lo que puede pasar también es que al retirar el Montgomery, uno se quede con la rama externa en la mano. Ahí se rompa y queda... El resto adentro. ¿Por qué? Porque está desvitalizado el material. Claro. En ese caso, uno lo que les dice es intubarlo por arriba. Porque, como ya no tiene la rama externa, funciona como un stem normal, como un pedazo de manguera. Claro. Entonces, cuando lo intube, va a tener que hacer fuerza, pero lo va a desplazar a bronquio fuente derecho, a bronquio fuente izquierdo. Si estaba tapizado el Montgomery, va a telestasia del derecho, pero le salva la vida. ¿Sí? Después se lo retira eso. Después llamará al endoscopista, pone el rígido, retira y todo lo demás.
Ahora, cuando uno lo ve del color que me decís, marrón, Marrón era, sí. o del color de una sonda vesical, Así es, sí, sí. Te habla de tiempo, y negro estelo de afuera te puede hablar de dos cosas. Uno, como me ha pasado, que el paciente también fuma por ahí, o fuma y Sí. la nicotina se deposita ahí, o que tiene reflujo. Entonces a veces los pacientes tienen reflujo y ese ácido lo que hace es le da ese color al estelo. Si no tiene ninguna de esas cosas, te habla de tiempo. Uno lo pone, ahora hay blancos, opacos, pero si no es transparente. A medida que va pasando el tiempo, se va poniendo de ese color. Más amarillento y después más oscurito, entonces. Sí, sí. Habla de eso. Lo importante es que el Montgomery, si yo tengo una urgencia ventilatoria y no me animo a sacarlo, yo puedo colocar un adaptador, que es la parte de atrás del tubo endotraqueal, ¿sí? La coloco y por ahí ventilo al paciente, sabiendo que voy a tener fuga. ¿Sí? Sería como una cánula con balón pinchado. Pero yo podría, tolerando la fuga, hacer un máximo aporte de oxígeno, tanto sea ambuceando con un codo bolsa o conectando un ventilador. Si estuviese permeable, también lo que podría hacer, suponiendo que el estén esté permeable, ¿sí? Podría, con el Montgomery tapado, hacer BNI. Claro, está bien. ¿Sí? Que no es BNI porque en realidad ya está invadida la vía aérea, pero para que se entienda que podría colocar la máscara. ¿Sí? También voy a tener la fuga y todo lo demás porque no tengo balón, pero ahí sí con el taponcito del Montgomery. Bárbaro, buenísimo. Chicas, ¿quieren hacer alguna consulta a Vivi? A ver, acá si hay algo escrito. ¿Se durmieron? No sé, porque aparte no se ponen, ¿viste? Entonces yo no sé si está. Muchas gracias, ponen acá. No, todos manito. ¿Alguna consulta? Bueno, igual las dudas también nos las podemos sacar en junio cuando hagamos el taller. Perfecto. Todo muy claro, gracias. Muy bien. Bueno, les agradezco. Era un poquito largo, pero me pareció que en esta hoja de ruta o en este camino, me parece que no nos tenemos que quedar, si bien tenemos que ser especialistas a lo mejor en un área, en donde nos toca trabajar y de eso ser los mejores, me parece que no tenemos que olvidar ni el pre ni el post. Tal cual, sí. Es todo el camino. Bueno, gracias, Vivi. Nos vemos en un mes. Nos vemos en un mes. Buen fin de semana, descansa.